Muy, pero muy buenas noches. Bienvenido, bienvenida a un nuevo programa en Después del Ruido. Mi nombre es Gabriel Mántaras y estoy muy contento de que hoy juntos podamos volver a reflexionar, como siempre, en muchas de las cosas que casi nunca nos preguntamos, pero que siempre nos terminan por afectar en nuestro día a día. Antes de arrancar, como siempre, quiero agradecer a Señales FM, quien nos brinda este espacio para que podamos compartir y también para que sea posible este programa. Bueno, ¿cómo arrancar el programa de hoy? Más allá de que no sea un programa de fútbol, el nuestro, ¿cómo arrancar sin hablar de lo que pasó en la Copa del Mundo con Uruguay? Y de lo que esto trae, ¿no? Del sabor que deja muchas veces la derrota. Sin duda es un momento bastante triste para la selección, bueno, para el uruguayo fanático del fútbol, que sigue de cerca, que ve lo que pasa, que uno está pendiente, ¿no? De lo que pasa en el vestuario, lo que pasa afuera, que siempre está de alguna manera con el fútbol latente, y más cuando hay una época de campeonato del mundo, que más allá del prestigio o de la relevancia, trae un sabor justamente de victoria, de conquistar, de competir, de demostrar, de dejar esa marca, esa firma del uruguayo en una de las competencias más importantes a nivel futbolístico que tenemos. Justamente Uruguay queda eliminado, tiene un paso por los partidos bastante complejo, y bueno, y venía también de antes, algunas polémicas que se dieron entre el entrenador, los jugadores, etc. Y bueno, termina con un Uruguay eliminado, con un grupo que era bastante accesible, hablando de nivel futbolístico, más allá que no hay que quitarle el mérito a Cabo Verde ni a Arabia Saudita, que justamente Cabo Verde, por ejemplo, está haciendo historia con su clasificación, y bueno, también es de destacar, ¿no? Pero justamente nosotros, los uruguayos, quedamos con ese pensamiento de, bueno, se podría haber dado, se podría haber seguido, se podría haber cambiado, podría haber sido diferente. Y hoy me gustaría enfocar esta reflexión justamente llevándola para ese lado, de qué pasa cuando nosotros fracasamos, erramos, tropezamos, y el post pérdida, el post fracaso, ¿en qué lo convertimos? ¿No? Y es que estos fracasos, estas muchas veces desafíos perdidos que pasan en nuestra vida, tienen mucho potencial. Pero tienen potencial de matarnos, de dejarnos en la lona, de nunca más volver a intentarlo. Y también pueden llegar a tener un potencial de impulsarnos a tratarlo de nuevo, impulsarnos a intentar, a mejorar esas cosas que vimos que no estaban bien. Y ya me estoy alejando un poquito de lo futbolístico, justamente, porque la introducción a este tema sí conecta con Uruguay, pero la idea de hoy es hablar un poco acerca de los fracasos personales en las áreas de nuestra vida, ¿no? Que hay muchas, como el área relacional, el área familiar, el área profesional, ministerial, como quieras llamarle. Muchas veces hay este tipo de fracasos, en momentos donde no nos esperamos, y en momentos donde quizás nosotros pensábamos que estábamos con todo lo necesario. Hace unas horas atrás vi una de las entrevistas a Muslera, el golero de la selección, a quien todo el mundo le cayó con el pie en el pecho a decirle que por su culpa, sus errores, sí, obviamente tuvo mucho que ver, pero él estaba justamente hablando en una entrevista y decía que nunca había sufrido tanto por un deporte como el fútbol, sobre todo con todo lo que se había preparado. Y seguramente se preparó de una manera ardua, con mucho trabajo duro, enfocándose, pensando, y no tuvo la oportunidad de demostrarlo, o simplemente las cosas no se dieron. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros fracasamos en esos momentos donde no creemos que vayamos a fracasar, ¿no? Y acá es donde se divide los tipos de personas, o los tipos de decisiones que se pueden tomar siendo alguien que fracasó o que cayó de alguna manera, ¿no?
Por un lado tenemos a los pesimistas, que son personas que deciden no intentarlo más, que ya ponen un punto final. Yo para esto no sirvo, no puedo, no lo voy a hacer de nuevo. Y que justamente ese punto final es como una lápida que se cierra, donde yacen muchos sueños, donde se mueren muchas expectativas, muchos sueños y muchas ilusiones de querer alcanzar cosas, de querer terminar una carrera, de querer escribir un libro, de querer cambiar el físico, de querer viajar, querer estudiar, querer comprometerse, etcétera, ¿no? Este es uno de los efectos que tienen los desafíos cerrados o justamente la manera en la que nosotros fallamos muchas veces. Tienen este condimento de eliminarnos, de eliminar esa parte de nosotros en la que estábamos tratando de desarrollar o de formarnos o de hacer algo, ¿no? Entonces, justamente me estoy basando en Muslera porque es algo reciente. Muslera podría ahora volver a su casa y nunca más atajar en su vida. Por lo que sabemos, su profesionalismo, su carácter, su humildad, no creo que sea el tema fundamental que él haya sacado de esta experiencia, ¿no? Pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Y qué pasa con esas derrotas o esas cosas que perdiste, que fallaste, que no encaraste como pensaste que ibas a encarar? ¿Qué pasa con ese trabajo? ¿Qué pasa con ese examen? ¿Qué pasa con esa materia? ¿Qué pasa con esa relación? ¿Qué pasa con esos dones y talentos que en algún momento demostraste y te llevaron lejos, pero por errores o desafíos ya no estás siguiendo por ese camino? Bueno, esta es justamente una de las cosas que pueden pasar cuando uno fracasa, ¿no? Y es una de las decisiones, como hablábamos hoy, de uno de los tipos de personas que hay enfrente a este desafío, de cómo enfrentar un fracaso. Pero también están los otros tipos de personas, ¿no? Y es acá donde hoy quiero que podamos reflexionar juntos, porque ni todos somos de los que perseveran, ni todos somos de los que siempre están activos para hacer las cosas de nuevo, no. Muchas veces nos cansamos, muchas veces incluso no estamos de buen ánimo. Es como que estamos esperando a veces, bueno, espero que esto me salga mal para no seguir haciéndolo. Y bueno, no todos somos perseverantes, pero justamente reflexionar en esa otra parte de las personas que han demostrado que la perseverancia es un arma fuerte, ¿no? Me pongo a pensar en muchas historias de muchos deportistas, por ejemplo, que salieron de lugares bajos, de lugares de pobreza, de extrema pobreza, y que hoy en día su resiliencia los premia con un fútbol de élite, con inspirar a otros, incluso con hacer obras benéficas para otros después de haber alcanzado el éxito en el fútbol, ¿no? En el fútbol, en la escritura, en las pinturas, en todas las áreas. Hay personas que demuestran que la derrota no es un punto final, que no es un veredicto, sino que al contrario, la derrota o el fracaso es un maestro. Y hoy en Después del Ruido quiero preguntarte ¿cuáles de tus fracasos fueron maestros? Porque el que un fracaso se convierta en un maestro tiene que ver con nuestra capacidad de transformar ese fracaso en un impulso. Y esto justamente tiene que ver con una gestión interna en la cual nosotros tenemos que estar predispuestos a saber que podemos fracasar y que esto no nos puede detener. Enfocarnos en lo que estamos queriendo alcanzar, sabiendo que el fracaso va a ser parte. Y esto es fundamental, ¿no? Porque si nosotros queremos aprender del fracaso, tenemos que estar sabiendo de antemano que vamos a fracasar, que no vamos a llegar muchas veces, que no nos va a dar, pero que aún así tenemos que seguir. Y tanto en la selección uruguaya como en la vida personal, el tiempo muchas veces es un desafío, el poder estar bien con la familia muchas veces es un desafío, el cumplir muchas veces
con todos y no cumplir con uno mismo, también es muy difícil. Y todas estas cosas se juntan muchas veces y parece una bola de nieve que empieza de a poco a agarrar velocidad, 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 y termina muchas veces por detenernos con ese punto final de no lo voy a intentar de vuelta, no soy bueno, no puedo, y esto se está saliendo de control. Quizás sí, miramos nuestra realidad y no hay ningún punto del cual nos podamos agarrar y decir, bueno, acá en esta área estoy bien, acá de esta manera puedo sobrellevarlo. No, muchas veces se ve literalmente como un verdadero desastre. Pero justamente es ahí donde hoy nos podemos parar y pensar en cómo estas circunstancias pueden ser un maestro, cómo pueden enseñarme, dialogar conmigo, ayudarme a comprender si estoy bien o mal, ayudarme a comprender el entorno, cómo puedo transformar esta situación en un maestro. Hace poco escuché un testimonio de una persona que hablaba y que le preguntaba a su pastor. Le decía, pastor, no sé por qué me pasa esto, no sé por qué Jesús parece que no me habla, no sé por qué parece que Dios no está al tanto, no sé por qué, por qué, por qué. Y bueno, cuando él le dejó de cuestionar y terminó, dice que el pastor le contestó, muchas veces no hay que preguntarnos por qué nos están pasando las cosas. A veces hay que preguntarnos para qué están pasando. ¿Para qué crees que están pasando esas cosas? ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarte con estas circunstancias que están pasando? Y muchas veces entonces llegamos a esa conclusión de decir, bueno, esta circunstancia no tenía tanto que ver con si me mataba o me daba vida, con si me aniquilaba o lo superaba. Tenía que ver con que tendría que haber un cambio de carácter en mi interior que pudiera sobrellevar la circunstancia, pero que también pudiera tomar una posición radical en cuanto a un tema o al otro. Entonces, en la vida, en los desafíos, en los estudios, en las relaciones, hay puntos críticos. Hay cosas que nosotros podemos anticipar, pero hay otras que no. Y el fracaso muchas veces es no anticipado. Sí, hay cosas que nos pueden estar hablando, ¿no? O sea, si voy de una manera viviendo, si voy de una manera tomando decisiones que son caóticas, que no tienen fundamento y que no me mantengo en un hilo conductor, seguramente el fracaso va a tocar mi puerta. Y este es un tipo de fracaso, pero me quiero enfocar hoy en el fracaso ese que nos toma por sorpresa. Que no lo teníamos planeado, obviamente, que creíamos que iba a salir bien, pero que de alguna manera no salió bien y no se mantiene bien. Es fundamental que en esta reflexión de hoy miremos a nosotros, como siempre hacemos, tratando de encontrar este tipo de cosas, ¿no? Y ser humildes con nosotros mismos, cosa que a veces nos falta, y pensar qué es lo que tengo que aprender de esta temporada. ¿Qué es lo que tengo que aprender de este fracaso o de este desafío que no estoy pudiendo cambiar, de esta condición que parece que nunca más se va o de este problema que parece que no termina? A veces la solución se vuelve mucho más fácil porque justamente tiene que ver con nosotros y con nuestra percepción, como hubo un programa también que hablamos de percepción, de cosmovisión, muchas veces tiene que ver con eso. Hay un proverbio bíblico antiguo que habla acerca de que nosotros no nos cansemos de caminar, porque a su tiempo nosotros vamos a cosechar lo que hacemos, ¿no? Y quizás los fracasos o las decisiones, desilusiones y todas estas cosas que muchas veces nos toman y no sabemos cómo reaccionar, son parte del camino. Son parte de un camino que se escribe con una narrativa mucho más grande, que no termina ahí justamente, sino que abarca una temporada de nuestra vida que vamos a ser formados en el carácter, vamos a ser formados en nuestra manera de ver, de pensar, de ser, y que seguramente al tiempo, si nosotros seguimos perseverando, vamos a ver frutos, y unos frutos que van a ser contundentes, que van a ser
verdaderamente frutos a lo largo del tiempo. Dicen que el tiempo también es un maestro bastante peculiar, y también justamente el tiempo y las circunstancias se unen muchas veces para tratar de enseñarnos y para que nosotros mismos veamos también qué es lo que estamos dando, hacia dónde estamos yendo y cuál es el verdadero sentir de nuestro interior a la hora de enfrentar desafíos diarios. Esta es la reflexión del día de hoy. Te mando un gran abrazo y te aliento a que si fracasás, continúes. A que si conquistás, continúes. Te aliento a que si en tu familia estás teniendo desafíos de relacionamiento, que continúes perseverando en que eso va a cambiar y seas parte de cambiar el paradigma de tu familia. Te aliento a que si perdiste un examen en el cual quizás se te hace muy difícil esa materia, que puedas enfocar y que pases igual el triple de horas que un estudiante común estudiando esa materia, pero que sigas perseverando y que la pases porque sos capaz. Si en tu ministerio estás apagado, si estás un poco quieto, también te digo, persevera, hay que perseverar, porque es ahí donde uno demuestra a sí mismo primero y después a los de afuera que está dispuesto a seguir caminando aún aunque no vea resultados. Y eso se llama fe. Mi nombre es Gabriel Mántaras, te dejo un abrazo enorme y nos vemos el siguiente sábado en Después del Ruido. Eso sí, si seguís perseverando en esta cita que nos damos siempre los sábados a las 22 horas. Chau, chau.